noches, edición número 518 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo Pérez San Martino. Qué radiante que se lo veo, Osvaldo, esta noche. Como mantengo una sonrisa desde el domingo. Desde el domingo. Sonrisas. Tres sonrisas. Tres sonrisas. A mí tenía una sola, se desdibujó. Siempre tenemos este comentario futbolístico previo. Hoy nuestro columnista está muy mal del estómago. Ahora sabe lo que ha comido, Matías Enríquez. O quién sabe, estuvo en el Monumental el domingo. Estuvo conmigo en el Monumental el domingo, pero no fue. Ahí ese puede ser. Así que no vamos a tener comentario futbolístico y le deseamos que se mejore pronto. Hay dos o tres temas que me parecen esenciales para tocar de lo que ha ocurrido esta semana, más allá del triunfo que ya se ha autoproclamado José Mansur en Tucumán, cuando todavía siguen habiendo brotes muy fuertes y presunciones muy ciertas por que se ha producido situaciones absolutamente anómalas, urnas que se abren y se cierran, que después no se pueden revisar, pero ya el gobernador Alperovich se apresuró a proclamarlo a Mansur con 12 puntos de diferencia sobre el candidato radical de Cambiemos, Cano. Y hace un rato lo dijo por cadena nacional también la Presidenta de la Nación. Habló por cadena nacional, sí. No, me la perdí. Una nueva cadena. 37, 38 me acuerdo, de fiebre ya. Digo, porque ya van tantas cadenas nacionales y es bueno recordar que en la última cadena nacional, o una de las últimas, pues ya uno se pierde, habló sobre que los refugiados necesitaban efectividades conducentes. Yo creo que cuando la Presidenta incursiona en estos terrenos, como cuando fue la tragedia de Once, recuerdo, cuando fue otros hechos que ocurrieron recientemente, pero lo que más fuerte me suena es la tragedia de Once, no advierte que detrás de esa perorata de ella puede estar infringiendo daños en los sentimientos de las personas. Se comparó, siguiendo a Luis XIV, el État c'est moi, el Estado soy yo, se comparó diciendo en esa cadena nacional que ella no quiere parecerse a otros países, como si ella fuera un país en serio. Se tiene tan hecho carne en el sentido patrimonialista del Estado que ella es el país. El otro era après de moi le déluge, después de mí el diluvio, Luis XVI. O 15. 15. Lo tiene tan hecho carne que dijo, no quiero parecerme a esos países donde mueren los chicos en las playas. La foto de ese chico que murió refugiado en una playa es algo lacerante. Y he podido presenciar, no me acuerdo si en cambio en un diario El País o no sé cuál fue, el debate de los periodistas para ver si mostraban o no mostraban esa foto, por la fuerza del contenido que tenía la misma. Y bueno, llegaron a la conclusión que sin hacer amarillismo era necesario para visualizar el tema dramático de los refugiados, que no es simplemente una cuestión para tomar a la ligera. La Argentina está muy lejos de este tema porque no nos aflige el conflicto que hoy sufre Medio Oriente, sufre Siria y sufren personas que en la desesperación van a buscar abrigo a otras culturas totalmente quizás diferentes a la de ellos. Y cuando uno ve esa frontera que acaban de construir los húngaros frente a Serbia, y cuando uno empieza a ver esto, dice, ¿cómo nos hemos atrasado como civilización? Pero esto no es para que se tome la chacota diciendo que no quiero parecerme a esos países, cuando acá, sin irse a la vieja Europa, murió un chico pesando 11 kilos. Y cuando acá tenemos a los indios Qom reclamando por una dignidad humana de la cual carecen, y ella se pavonea señalando eso. Y lo peor del caso es que encima cometió la gafa hasta de tener una actuación que fue poco feliz, con un intento de llanto. Un llanto que no... Prefiero esto, te digo en serio, ¿sabes por qué? Porque hay un momento dado en que vos decís, cuando ya se está escarbando tanto en los umbrales de la dignidad humana, de que ya se está bastardeando tanto este concepto, es preferible dejarlo de lado, porque Osvaldo es así. Es como cuando, por ejemplo, ahora surge el tema de que se lo condena a Leopoldo López
Ah, bueno, gravísimo. Gravísimo tema, y nuestro país no dice nada. Y escucho a otros países de América Latina, sacando las excepciones, creo que de Chile, Sí, Costa comentario Rica. bastante suave de Chile, pero en Costa general Rica, llama la atención que Latinoamérica se ha llamado a silencio. Y lo peor del caso, ¿sabés qué es, Osvaldo? Que esto no es la injerencia en asuntos internos de otros países. Esto es en un país donde permanentemente se están agraviando y se están conculcando los derechos humanos. Desde el momento en que Chávez empezó una persecución antisemita. Esto hay que decirlo. Y bueno, nosotros... si tuviéramos, perdóname, esa concepción tan estrecha y antigua de la soberanía, entonces no podríamos los países sudamericanos ceder soberanía judicial a organismos supranacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, como lo hace el Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, que el tema de los derechos humanos para nosotros es universal y por lo menos regional, y no es injerencia en un país extranjero señalar que se está violando el derecho humano a la libertad, al debido proceso y muchos otros, en un régimen que, si bien es de origen democrático, se ha transformado directamente en una dictadura. La Carta de Derechos Humanos, de Derechos Sociales y Políticos, tanto de la ONU como de la OEA, siempre se aplica según la conveniencia del gobernante de turno. O sea, no tenemos una visión objetiva de lo que debe ser una concepción clara de lo que son los derechos humanos. Y este es el derecho de un pueblo a darse su propia, por supuesto, su propio gobierno, pero también es el derecho que tiene que se respeten las garantías que deben merecer los opositores. En la Argentina vivimos, en la época de Perón, algo semejante cuando Ricardo Balbín fue desaforado y sometido a proceso juzgado simplemente por expresar sus ideas. Y encarcelado, tuvo casi un año preso en Olmos. Un año preso en Olmos, y entonces uno se pone a pensar si esto no es autoritarismo, si esto no es lo que vive Venezuela, un gobierno legitimado democráticamente en su origen, pero fuertemente autoritario. Esperemos que estas situaciones se reviertan, que no tengamos que vivir en nuestro país situaciones de este tipo. Y finalmente el último tema, muy breve, es que ha renunciado Fayt a la Corte Suprema, alguien a que nosotros no titubeamos en llamar como la conciencia jurídica de la dignidad republicana. Y esto es a partir del 11 de diciembre. Sí, se comunicó hoy su renuncia, hoy elevó la carta de renuncia a la Presidenta de la Nación, pero haciéndola efectiva a partir del 11 de diciembre. El texto es muy breve, muy seco, formal, como corresponde a un texto de renuncia, y llama la atención si se lo compara con aquel tan alambicado de Eugenio Raúl Zaffaroni, que terminaba luego de varios barroquismos besándole la mano en un gesto más bien genuflexo a la presidenta. Y propio de una monarquía y no de una república, ¿no? Es lamentable que Zaffaroni, bueno, juró, hay que decirlo, juró 2 veces por el estatuto en una oportunidad en la época de Onganía, por el estatuto de la Revolución Argentina y después por el estatuto del proceso de organización nacional. Si vos y yo lo hubiéramos hecho, estamos expulsados del país, denostados por fachos, trogloditas. Lo hizo Zaffaroni y está todo bien. Fayt, en cambio, renunció a sus cargos académicos en 1966 con la noche de los bastones largos. Y Fayt enseñaba la Constitución en las plazas, Osvaldo, y lo hemos tenido de presidente de la Asociación de Abogados. Bueno. Esto de los refugiados, por supuesto, nos quedó algo colgado, que es el fuerte mensaje del Papa Francisco, que sin demagogias llamó a todas las iglesias del mundo a que cobijaran a los mismos, dando también, por supuesto, cabida a que en las iglesias de Roma y las iglesias justamente que están más próximas al Vaticano, aceptaran familias de refugiados en un claro gesto de lo que es el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, del Papa Francisco. Y hablando del Papa Francisco y de su próxima visita a los Estados Unidos y a Cuba, queremos hablar de un libro que acá estoy mostrando, que se llama Los diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro, que tiene la introducción de Roberto Dromi y de Fernando Lucero Smith, que justamente es el vicerrector de la Universidad del Salvador, colaborador del cardenal Bergoglio en los orígenes de este libro, cuya lectura que
te lo digo francamente, Fernando, leí algunos fragmentos, no los leí todos, sería deshonesto de mi parte decirlo, pero hay algunos temas que me llamaron la atención, sobre todo el hecho que ahora el Papa va a ir a un país caracterizado, por supuesto, como todo país de signo comunista, por su ateísmo, y aquellos diálogos que tuvo Juan Pablo II con Fidel Castro, y los diálogos justamente entre ideología política y la religiosidad. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, en realidad los diálogos que están volcados en este libro son diálogos ficticios, es decir, no existió el diálogo exactamente entre Juan Pablo II y Fidel Castro. Lo que son discursos de Juan Pablo II y discursos de Fidel Castro, o presentaciones, si queremos llamarle, de Juan Pablo II. Sobre eso y sobre todos esos elementos que de alguna forma con Roberto Dromi, que tiene la editorial Ciudad Argentina, que es la que publicó el libro, y la Universidad de Salvador, le acercamos al entonces arzobispo de Buenos Aires, todavía no era cardenal, Bergoglio. Le acercamos todos los elementos que hacen a un análisis profundo de esos discursos que dieron lugar a un ensayo, que es lo que hace Su Santidad Francisco acá. Que es como una introducción. Nosotros le hicimos ahora, agregamos la introducción en la segunda edición. En realidad en la primera edición no está la introducción. La hicimos porque la realidad que generaba su visita a Cuba hacía necesario hacer una introducción previa al libro para que se entienda que se hizo en el 98 y que se hizo sobre la base de estos elementos, inclusive algunos elementos periodísticos, de diarios, etcétera, que hace Bergoglio, los analiza, inclusive los conversa con un grupo de sacerdotes. Por eso se habla de jornadas, que en realidad no fueron jornadas específicamente hablando, sino que eran reuniones que tenía con unos y otros, y elabora el ensayo de ese diálogo que se hubiera dado entre Juan Pablo II y Fidel Castro, y sobre eso elabora una doctrina, ¿no es cierto?, que la expresa, en la cual habla de muchas variantes de esa cuestión, pero donde él hace hincapié es en la actitud peregrina de Juan Pablo II, la búsqueda del diálogo como método para encontrar la verdad, es decir, el diálogo necesario para conocer la realidad de los pueblos. Y también para Fidel Castro era una suerte de... En ese momento estaba bastante mal Cuba, porque Rusia le había quitado ya el subsidio, ¿no es cierto?, por decir un nombre. Sí. Le había soltado un nombre conocido, le había soltado la mano, diríamos en criollo. Claro. Un periodo especial, creo que le llaman. Entonces el pueblo estaba sufriendo, y el Papa asume la responsabilidad que tiene el vicario de Cristo, que no solamente dar la voz de Cristo, ¿no es cierto?, representar a Cristo, sino acercarse a los pueblos para conocer su verdad e intentar resolver los dilemas que se generan entre los gobiernos y los pueblos. Muchas veces la gente cree que el Papa tiene una función política. No, el Papa tiene una función pastoral. De la función pastoral nace naturalmente una consecuencia política. Seguro. Esto es lo que analiza Bergoglio en este libro, y lo interesante es que continúa una acción ahora, claro. La efectiviza. Luego de Juan Pablo II fue Benedicto a Cuba, y ahora va a ir él en una situación muchísimo más caótica desde el punto de vista del pueblo cubano, porque ya perdió también el subsidio de Venezuela. Y para Fidel Castro, o en este caso para Raúl, es una, lo dice en este libro Bergoglio, es una salida elegante para encontrar una solución a su pueblo que está en una situación caótica. Aquella visita de Juan Pablo II, más allá de los diálogos que haya tenido, ¿se tradujo en algunas consecuencias concretas para Cuba en el sentido de algún aflojamiento de las restricciones a la libertad? Sí, hubo liberación de presos políticos,
en ese momento. Hubo un fortalecimiento de la iglesia en Cuba, se le permitió mayor libertad a los católicos, y también la iglesia tuvo la inteligencia de acercarse también a aquellos cubanos que, al no encontrar una salida religiosa porque estaba muy excesivamente controlada, buscaban otro tipo de ritos. Y bueno, la iglesia cubana tuvo esa gran virtud de ir al diálogo, de buscar reencontrarse con los otros y de encontrar un punto de equilibrio para la paz y de fortalecimiento de la fe. Creo que este fortalecimiento de la fe es lo que más le llamó la atención a Bergoglio en ese momento. Es decir, un pueblo que, a pesar de encontrarse con un gobierno que restringía las libertades, que impedía y de alguna forma negaba la religión, por un gobierno absolutamente ateo, sí, ¿no la es libertad cierto? religiosa. Establecía otra. O establecía una ficticia, ¿no es cierto? Claro. En que la educación de sus hijos se hacía de una manera diferente. Eso él lo visualiza con una característica particular, que es la fortaleza de la fe del pueblo cubano. Y eso es lo que le llama la atención, y creo que es lo que lo impulsa hoy a ir adelante con este proceso y convencer a los Estados Unidos de que un pueblo no puede ser oprimido por una cuestión política. Es decir, también el embargo de los Estados Unidos es un poco una crítica dura, indirectamente dura, al capitalismo salvaje, ¿no es cierto? Sí, bueno, siempre yo leyendo acá este libro señalaba de que son muchas las opiniones que expuso la Iglesia de la famosa encíclica Rerum Novarum acerca de la cuestión social y acerca de lo que fue, como apareció en su momento dado el socialismo, el marxismo, y como la única solución posible para revertir esa situación, para revertir, y no lo encuentra tampoco adecuado en el socialismo por el hecho que el socialismo real termina siendo un totalitarismo. O sea, termina diciendo, nos vamos a tomar de la propiedad privada, y si bien no hace la doctrina social de la Iglesia de la propiedad privada un fetiche, tampoco hace de esto la posibilidad de que pueda ser absolutamente conculcada. Por eso siempre, y yo lo veo también en la encíclica Centésimos Annus, ese equilibrio que se trata de buscar entre el capitalismo salvaje y el socialismo anulante, siempre con la perspectiva de fundarlo en el trabajo libre, en la empresa, en la participación social, y de un Estado que, si bien no es un Estado regulador, garantice las condiciones mínimas, las condiciones esenciales, las necesidades básicas de una sociedad, ¿no? Sí, en realidad esto lo ha hecho la Iglesia desde la Rerum Novarum muy claro. Después también está la labor en Exensen, que es muy especial, muy específica en ese tema, pero que la función de la propiedad es una función social, claro, ¿no es cierto? Esa es la limitación de la propiedad privada, está hecha en la función social. Pero no la anula, desde luego. No la anula, porque considera que el hombre tiene que tener un cierto grado de libertad en todos sus ámbitos, seguro, que es el corporal, el espiritual, el intelectual y el moral. Esto lo dice Pío XII. Y relacionado con lo que decías, Jorge, con relación al tema de abrir las puertas de las iglesias para los refugiados, Pío XII fue el que abrió las puertas de las iglesias para los refugiados de la persecución nazi, cosa que muchas veces se omite decirlo, ¿no? Y es una política de la Iglesia. Y Pío XII se lo ha demonizado tanto con esto, y tengo testimonios de judíos que me han dicho que realmente Pío XII fue en muchos casos el salvoconducto para que no perdieran su vida miles y miles de judíos, y se lo ha demonizado de una manera. La historia, bueno, lo va reivindicando, ¿no? También lo van a demonizar a Francisco, seguro, porque evidentemente no es conveniente para ciertas ideologías. Seguro. Esto tengámoslo en claro, ¿no es cierto? Es decir, este grado de apertura de la Iglesia, del mensaje, nosotros lo tenemos muy claro en los principios de la universidad, que nos lo dejó él cuando hizo la transferencia de la Universidad de El Salvador a los laicos, que son los principios de la Carta de Principios que escribe él, que era provincial de la compañía.
Uno de ellos principios es el universalismo, buscar el universalismo respetando las diferencias. Es decir, no un universalismo rosado, todos somos iguales, porque no somos todos iguales, somos todos diferentes. Incluso más que rosado, hipócrita. ¿No? Exacto. Entonces, la idea es decir, bueno, sí, lleguemos a través del diálogo, que esto es lo que rescata mucho él del viaje de Juan Pablo II, busquemos a través del diálogo el conocimiento de la verdad de los pueblos, y sobre eso trabajemos la verdad del Evangelio. Y esto marca que se puede llegar a un pensamiento universal, un pensamiento de paz, se puede lograr la paz, respetando las diferencias, ¿no es cierto? Este es un tema clave. Muchísimas gracias, Fernando. Este libro ya fue presentado, ¿no? Ya fue presentado. Bueno, si no, pasábamos la propaganda. Sí. Pero la verdad que muy bueno. Y sobre todo, la necesidad del diálogo que es tan hoy urgente en Argentina, y siempre lo tengo en la encíclica Evangelii Gaudium, que vuelve a insistir permanentemente sobre el diálogo y la concordia, ¿no? Y en la Laudato Si, la de la ecológica, digamos. La ecológica, que también se mete en un tema complicado, establece claramente que el hombre es administrador responsable de la naturaleza, no dueño. Exacto, muchísimas gracias, Fernando. Vamos a una pausa. Gracias a vos. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Sin abogados no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En este segundo tramo estamos con Gustavo Fita, que es candidato a diputado provincial por la provincia de Chubut por el Frente para la Victoria. Eso es para que la gente que nos dice que nosotros somos sesgados, somos amplios. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Pero antes que nada, y como tiene que ver con tu sindicato, con el sindicato de viajantes de comercio, de viajantes, ¿no?, de la Argentina, queríamos pasar un mensaje que nos mandó Luis César Cejas, el secretario general del sindicato, y Teresa Dafuncio, que es acerca de un niño laureano que padece de leucemia, tiene 14 años, y la necesidad que tiene de recibir médula ósea, que se haga un trasplante. La familia lo ha tratado de realizar, pero no es compatible con su código genético. Y esto también nos despierta la conciencia de que nos convertamos todos los argentinos en donantes de órganos y de tejidos. Quienes quieran poder efectuar algún tipo de donación del tema de médula ósea para Laureano, se pueden comunicar con la red social FUBA, ¿no es cierto? Lo digo acá fuera en la página del INCUCAI. Lo que nosotros estamos haciendo es una concientización para que podamos... Te lo dejo a vos, el tema mejor. Para que podamos... perdón, Jorge, que lo no, interrumpa, sí, pero no, perfecto, para nosotros Gustavo, fue un caso muy importante, debido a que Luis Carlos es presidente de la obra social de Andar, la obra social de los vendedores viajantes, y que estamos viviendo una situación con un compañero también de
de nuestra red, a la cual la integran cada una de los sindicatos adentro de la federación que componemos, que es la FUBA. Y bueno, lo que llamamos es a la concientización de que seamos todos donantes, ya que el 25% a veces de los familiares son compatibles con esta problemática. Solamente un 25%. Solamente un 25%. Entonces, la idea es que todo esto quede en un banco genético, donde todos podamos de a poco ir concientizando que podemos ayudar un poquito y ser parte de una gran ayuda para alguien que está pasando una enfermedad como la que está pasando Laureano, ¿no? www.incugay.gov.ar. Y la red social FUBA es la que, a partir de esta gestión del secretario general, de Luis Carlos Cejas, está trabajando activamente en esta cuestión. La primera pregunta que te quiero hacer, vinculado con esto de Francisco y la promoción del diálogo, porque te vi detrás de cámara que estabas asintiendo, ¿no? Sí, la verdad que nosotros venimos de la concepción de un sindicato y de una federación, como lo marca nuestro ex secretario general Luis Carlos Cejas, hoy quien conduce los destinos de la federación es Luis María. Pero realmente venimos acompañando siempre a Bergoglio o al Papa Francisco, venimos siempre trabajando con la iglesia y generando este tipo de actividades, y fue lo que nosotros hoy respondemos a la línea del diálogo. Yo creo que los vendedores viajantes, los que estuvimos en la actividad y los que están hoy en actividad, sabemos más que nadie que el diálogo es fundamental para cualquier actividad que uno realice en la vida, y ese es el camino que a uno le van marcando, y de ahí es donde va llegando, ¿no? ¿Esta es tu primera incursión en la política, o vos venís del sindicalismo, o hacías ambas actividades a la vez? Yo vengo de una vida de un padre sindicalista, de compartir mucho tiempo con grandes dirigentes del sindicalismo, tanto provincial como nacional, porque uno cuando se cría en una cuna como la mía, peronista y sindicalista, va mamando estas cosas, y por ahí lo que nosotros decimos es que de esta línea o en este tipo de incursión dentro de lo que fue el sindicalismo y la política, pudimos aprender la manera de poder ver lo bueno y lo malo, ¿no? Yo tuve digamos, mala fortuna de perder a mi padre joven, un dirigente que venía realizando una actividad con Luis Carlos y con Luis María en la actividad sindical patagónica, y aprendí realmente muchas cosas de eso, y desde ahí uno siguió incursionando. Es la segunda vez que voy a estar en política. Estoy como primer diputado suplente de la provincia del Chubut, no entré, digamos, en el mandato del 2011, y ahora como candidato ya a diputado, digamos, titular por el Frente para la Victoria. Luis Carlos Cejas y Luis María Cejas, Luis María al frente de la federación, y coincidiendo con el Día del Viajante, celebran los 10 años de conducción, ¿no? Sí, el 1 de octubre, digamos, el 10 de octubre, vamos a estar siendo el 1 de octubre el Día del Viajante. Sí. Bueno. Muchísimas gracias. El tiempo fue medio corto, pero para que después nos explicaran las obras que están realizando los viajantes en Chubut, que deben ser muchas, ¿no? Sí, la verdad que estamos trabajando fuertemente desde Chubut, y realmente se está realizando. La federación ha hecho un aporte. La importancia de tener dirigentes que piensen en el regionalismo de las provincias es importante para el crecimiento de cada una de ellas. Muchas gracias. Te felicito porque es bueno que de distintas vertientes políticas se siga sumando gente joven a esta actividad tan linda, y sobre todo con un amigazo como es Luis Carlos Cejas, con quien compartí justamente el viaje interreligioso a Tierra Santa y al Vaticano. Y nosotros nos vamos al próximo martes, si Dios quiere. Chao.